Madre mía. ¿Es que Demet Özdemir y Can Yaman han vuelto a encender la chispa? Porque las redes están que arden con esto, señores. Seamos sinceros, ¿quién no recuerda ese torbellino que fue su relación? Parecía sacada de una telenovela turca, ¿verdad? Altibajos, dramas y luego zas desaparecieron. Pero ahora, resulta que hay la verdad oculta sobre todo aquello. A ver, a mí lo que me huele es que esto no ha sido un simple adiós y gracias. Can Yaman, este bombón de chico ha estado más misterioso que nunca, y Demet, bueno, ella siempre tan elegante, pero se le nota algo. Muchos dicen que su romance fue puro marketing, ¿no? Que si la química para la serie, que si la prensa los necesitaba. Y yo, para ser honestos, les doy la razón en parte. Cuando una pareja explota así de fuerte tan rápido y luego se apaga igual de fugaz da que pensar. Parecía demasiado perfecto, ¿no creen? Como esos amores de película que solo existen en la pantalla. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Y si lo que vivimos fue solo la punta del iceberg? Lo que yo sospecho es que, detrás de todo el brillo y los flashes, había una conexión real. Y quizás esa conexión, por muy fuerte que fuera, chocó con algo más grande, sus carreras, sus familias, las presiones de ser dos de las personas más famosas de Turquía. Imagínense vivir un romance así, con todo el mundo opinando, analizando cada foto, cada gesto. Agota, ¿no? A ver, Can Yaman se fue a Italia, se hizo un nombre ahí, le llueven contratos, y Demet, ella sigue brillando en Turquía. Parecían dos mundos que se habían tocado pero que no estaban destinados a quedarse juntos. Era como ver dos estrellas fugaces que se cruzan y luego siguen su camino. Pero ahora, atención. Se rumorea y se rumorea fuerte que Can ha vuelto a hacer acto de presencia en la vida de Demet. Y no de cualquier manera. Dicen que ha habido mensajes, que han estado hablando, que si un posible reencuentro. Madre mía, qué salseo. Y yo me pregunto ¿por qué ahora? ¿Por qué este revuelo justo cuando las cosas parecían estar súper tranquilas? ¿Será que el tiempo lo cura todo? ¿O que hay un amor que a pesar de todo, no ha muerto? A mí me da que pensar que quizás lo que vivieron fue tan intenso, tan real, que simplemente no se pudo borrar de la noche a la mañana. Lo que yo creo que está pasando es que ambos, ya con sus carreras consolidadas, con más madurez quizás, están reconsiderando lo que tuvieron. No es lo mismo tener 25 años y ser una superestrella que tener, bueno, ya no son unos críos. Quizás ahora ven las cosas con otros ojos, con más perspectiva. Y volvemos a la pregunta del millón, ¿fue el amor que triunfó, o es simplemente una estrategia bien orquestada para avivar la llama de la fama? Porque seamos sinceros, un regreso de estos dos sería una notición mundial. Imagínense el boom mediático. Pero yo personalmente me inclino a pensar que algo de verdad debe haber. Cuando dos personas se conectan de esa manera, se nota. Y si hay un atisbo de que esa conexión aún existe, pues, que viva el amor. Aunque sea un amor con tintes de telenovela, porque, para qué negarlo, nos encanta verlo. Ahora, la pregunta que me quita el sueño y que quiero que ustedes me contesten, después de todo este tiempo y tantos rumores, ¿creéis que Demet Özdemir y Can Yaman están realmente dándose una segunda oportunidad por amor, o es todo parte de un juego mediático?